estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo acerca del movimiento, se llama el movimiento semiparabólico, que es uno de los movimientos que se dan en el plano. El movimiento semiparabólico. Movimiento semiparabólico. Bien, este tipo de movimiento es la primera persona que lo entró a estudiar, se llamó Galileo Galilei, que es en el siglo XVI, siglo XV, cuando él empezó a estudiar acerca del movimiento, hacer los primeros estudios acerca del movimiento que años adelante retomó Isaac Newton. O sea que una persona importante en la vida de Isaac Newton fue Galileo Galilei. Y tiene las siguientes características. Entonces voy a hacer aquí un plano cartesiano, ya que es un movimiento que se da en el plano. Voy a dibujar acá un plano cartesiano. Miremos a ver si hay que cambiarlo o nos servirá hasta ahí. Este es el plano X, bueno, el eje X, el eje Y, y tiene la siguiente característica. Este movimiento tiene la siguiente característica, que es la combinación de dos movimientos independientes uno del otro. O sea, básicamente son dos movimientos en uno solo, lo que hace que un objeto se pueda mover en una parábola o una semiparábola. Bueno, sería bueno tomar un ejemplo, siempre con un ejemplo para que pues llevarlo a la vida cotidiana. Voy a tomar acá una escala que es 0,40 o 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2 y pues me quedo un poco bajo, pero no hay problema. Y aquí en este pues voy a hacer la misma escala. De hecho preferiblemente voy a subirla un poco más bien, me serviría más el espacio. Voy a subirla un poco para que más adelante nos funcione. 4, 4, 4, 8, listo. Entonces para que nos funcione voy a subirla hasta ahí. Bien, primera característica, el movimiento se da desde una parte alta, o sea que hay una altura inicial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, siempre se da desde una altura inicial. En este caso vamos a verlo, vamos a retomar 0,8, 1,2, 1,6 y 2 metros. Entonces voy a repartir este plano cartesiano de 40 centímetros en 40 centímetros. Y lo mismo voy a hacer sobre el plano X. Entonces, sin afanes, vamos a ver, aquí es 0,8, aquí es 1,6, acá sería 2,4 y llegaríamos a 3 o 3,2. Para que no nos vayamos tan allá, decimos que es 2,4, aquí sería 2,8 y esto sería X medido en metros. Bien, y el ejemplo es básicamente el siguiente. Entonces, primera característica, se da desde cierta altura, una altura cualquiera. Entonces, si vemos una persona cuando estornuda, ahora que estamos en esta época, y si uno estornuda le sale ciertas gotas. La altura promedio de un colombiano o de una persona podemos hablar de 1,80, 1,8 metros. Entonces puede estar entre los 2 metros y 1,6, una persona normal. Pero cuando uno estornuda, la saliva no sale desde la coronilla, sino sale de la boca. Entonces supongamos que una persona de 1,80 metros estornuda desde 1,6 metros. Y ahí es donde salen nuestras gotas de saliva. Entonces voy a decir que arrancan desde este punto. O sea que ya tiene una altura inicial que es 1,6 metros. Ahora, ¿cuál es la velocidad normalmente con que la saliva sale? Podemos hablar de unos 18 kilómetros por hora, que no es ni mucho ni muy poco, puede ser mayor o puede ser menor, para tener un rango sobre el cual van a caer estas gotas. Bueno, hablamos de 18 kilómetros por hora, pero como es un movimiento semiparabólico, este debe formar una parábola. Cuando sale la gota, va a formar básicamente una parábola,
Este es el recorrido que va a hacer la gota. Y la primera velocidad es una velocidad en X. Entonces, aquí sale en esta dirección, va a salir la gota y va a ser una velocidad en X. Pero bueno, vamos a devolvernos un poquito y vamos a acordarnos de que el movimiento semiparabólico es la composición de dos movimientos. El primer movimiento es sobre el eje Y y el otro movimiento sobre el eje X. ¿Cuál es el del eje Y? Si yo me paro frente, como está ahorita la cámara, cuando el objeto hace una semiparábola, básicamente el observador de frente lo que ve es una línea recta y ese se llama caída libre. Se llama caída libre y este es sobre el eje Y. Entonces, la caída libre es el primer componente que hace que el objeto que está a cierta altura caiga. Eso se llama caída libre y tiene dos fórmulas o dos ecuaciones con las cuales podemos trabajar que son bastante sencillas. Una es para la altura, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la otra es para determinar velocidades. Velocidad en y es igual a gravedad multiplicado por tiempo. Entonces estas dos ecuaciones son de caída libre. Pero hay un movimiento sobre el eje X que hace que el objeto vaya hacia adelante, que no caiga directamente, sino que vaya hacia adelante. A ese movimiento se llama MRU. ¿Qué significa esas siglas? Significa movimiento rectilíneo uniforme. Y hay una única ecuación que se llama pues, X igual a velocidad en X multiplicado por tiempo. Con estas tres ecuaciones podemos resolver los ejercicios o podemos determinar todas las variables dentro de este plano. Entonces voy a dibujar aquí la semiparábola de acuerdo a nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál era nuestro ejemplo? Una persona, un 80, aproximadamente lo que yo mido, tose, sale las gotas y vamos a ver hasta dónde llegan. Es importante saber. Por eso es importante que cuando uno se estornude taparse, porque le pueden llegar nuestras gotas a otra persona. Entonces, ¿cuál es la velocidad con que sale? Yo había dicho 18 kilómetros por hora y desde una altura de 1,6 metros, es lo que dije. Entonces vamos a determinar varias cosas. Si ustedes observan en las tres ecuaciones hay una variable común y es demasiado importante, que es la variable del tiempo. Si ustedes logran determinar el tiempo, de ahí en adelante el trabajo es muchísimo más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a determinar el tiempo, pero vamos a ver cuál de estas tres nos sirve. Intuitivamente, como tenemos la altura, que es y, conocemos la gravedad, podemos hallar el tiempo. O sea que con esta ecuación podemos determinar el tiempo. Entonces voy a despejar de esta ecuación el tiempo. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Entonces, y igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, despejando. Si este está dividiendo, el 2 pasa a multiplicar, entonces quedaría 2 veces y. La gravedad está multiplicando a tiempo, pasa a dividir. Y el cuadrado pasa como raíz. Raíz cuadrada de 2 veces y sobre gravedad es igual al tiempo. El 1 no hay necesidad de colocarlo porque el 1 no afecta ni multiplicando ni dividiendo. Vamos a reemplazar. Entonces decimos 2 veces valor de y, que es 1,6 metros, sobre el valor de la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, igual al tiempo. Los metros se cancelan, segundo cuadrado cuando salga de la raíz queda como segundo. Hacemos la operación 2 por 1,6, eso nos da 3,2 y 3,2 dividido entre 9,8 lo podríamos hacer en la calculadora. Esto es algo así como medio segundo, pero pues ya lo vamos a hacer acá.
Entonces, raíz de 2 multiplicado por 1,6 y dividido entre 9,8. Igual, nos da 0,57. 0,57 y la unidad de medida es segundos. Y ya sabemos cuánto tardó en caer la gota, desde que salió hasta que cayó al suelo. Con el tiempo podemos determinar a qué distancia cayó. Para eso usamos esta ecuación, aquí mismo. Pero tenemos un problema. La velocidad en X está en kilómetros por hora. Aquí tenemos tiempo medido en segundos y las otras unidades medidas en metros. Entonces vamos a usar factor de conversión, que ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Pues bastante sencillo. Voy a utilizar acá 18 kilómetros sobre hora por 1 kilómetro es igual a 1000 metros por 1 hora 3600 segundos igual. Entonces, kilómetros denominador, kilómetros numerador, horas denominador, horas numerador. 18 por 1000 da 18.000. Bueno, o podemos quitar ceros, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. 18 por 10 da 180, dividido entre 36, eso nos da 180 dividido entre 36, eso nos da 5. 5 metros por segundo. Entonces, estos 18 kilómetros por hora es básicamente la velocidad con que salió horizontal sobre el eje X, es de 5 metros por segundo. Con este dato, si tenemos la velocidad en X y tenemos el tiempo, podemos determinar hasta dónde cayó. Igual, velocidad en X, 5 metros por segundo, porque es la velocidad con la cual salió, por el tiempo, que en este caso es 0,57 segundos. Segundos con segundos se cancela, X igual a 5 multiplicado por 0,57 y eso nos debe dar como unos 2,85, 2,8. 5 por 0,57 es igual a 2,85. Entonces, 2,85 metros. ¿Y eso dónde está ubicado en nuestro diagrama? Aquí es 0,8, 1,6, 2,4, aquí sería 2,8 y 2,85 es aproximadamente acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo voy a dejar con otro color. Que la gota va a hacer este recorrido, que lo va a hacer con azul. Acá hay esto. Entonces nos va a quedar y esa va a ser la trayectoria que va a seguir. Entonces es básicamente él va cayendo hasta llegar a 2,85 como está acá, 2,85 metros. Esa es la distancia a la cual va a llegar una gota. Por eso cuando una persona estornuda no hay que estar cerca a esta persona, porque de alguna u otra manera las gotas de esta persona van a llegar, pueden llegar hasta alrededor a un redondo de 2,85 metros de radio. Bueno, ya sabemos desde dónde fue lanzado hasta dónde va a llegar horizontalmente, pero nos hace falta algo. ¿Con qué velocidad llega acá? Ya sabemos con cuál arrancó. Arrancó con dos datos. Primero, su velocidad en Y inicial fue 0 metros por segundo y su velocidad inicial en X es 5 metros por segundo. Con esto arrancó, pero no sabemos con cuánto llegó acá. Pero hay algo que se nos facilita. Una de estas dos no cambia. El movimiento rectilíneo uniforme, que es el que va sobre el eje X, nos dice que la velocidad es constante durante todo el tiempo. Entonces, es un vector que básicamente es un vector acá, como está aquí,
que en todo el momento siempre mide lo mismo. ¿Y cuánto mide? 5 metros por segundo. Entonces, la velocidad en X en un movimiento semiparabólico tiene la característica de que nunca cambia, es constante. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, la velocidad en Y es diferente. Arranca de cero, pero a medida que va cayendo, al principio es muy pequeño, pero a medida que va cayendo, cuando llega acá, ya ha crecido su velocidad en Y. ¿Cuál es la velocidad final en Y? Entonces, miren esta ecuación. Caída libre, velocidad final en Y. Entonces, la velocidad en Y es igual gravedad al cuadrado multiplicado por el tiempo. O sea, acá podemos decir X igual a 2,85 metros, 0,57 segundos igual. ¿Cuál es la velocidad final en Y? Es básicamente multiplicar estos dos valores. Entonces nos dice 9.8 multiplicado por 0,57 nos da 5,58. 5,58 metros sobre segundo. Cancelamos y nos da metros sobre segundo. O sea que esto es al inicio y al final la velocidad en Y es 5,58 metros por segundo y la velocidad en X 5 metros por segundo. Esa es la característica cuando llega la velocidad acá. Y podemos aplicar algo que ya vimos que es de vectores. Sabemos las dos componentes, entonces el vector final de la velocidad tiene dos componentes, una en X que es 5 y otra en Y que es negativo. ¿Por qué la velocidad en Y es negativo? Porque básicamente está cayendo y es menos 5,58 metros por segundo. Con estos dos datos yo puedo determinar la magnitud de la velocidad final. Entonces recuerden que la magnitud se coloca de esta manera y es Pitágoras 5 al cuadrado más 5,58 menos 5,58 elevado al cuadrado igual. Entonces decimos raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5,58 elevado al cuadrado, o menos 5,58 al cuadrado, pero todo número negativo elevado a una potencia par va a quedar positivo. Y esto nos da 7,5. 7,5 metros por segundo. Esa es la velocidad con que llega acá, a 2,85. El ángulo. Podemos hallar el ángulo. El ángulo es igual a arco tangente de la componente Y, que es menos 5,58 dividido entre 5, y esto es igual. Si es un valor cerca de 45 grados, ya que las dos componentes son muy parecidas, entonces chi tangente de negativo 5,58 dividido entre 5 igual menos 48 grados. Menos 48 grados. Esto, si lo quisiéramos diagramar acá, significa lo siguiente, que la velocidad va en este ángulo aproximadamente. Este es el vector velocidad y aquí formaría un ángulo de menos 48 grados o simplemente 48 grados, pero como se mide a favor de las manecillas del reloj es negativo y mide 7,5 metros por segundo. Bueno, con esto no se le podría hallar nada más por ahora, podríamos hallar otros puntos, pero ya vamos a hacer un segundo ejemplo en el siguiente video. Les agradezco su atención y nos vemos en la segunda parte, donde voy a explicar un segundo ejemplo para terminar de aclarar las dudas sobre este tema. Soy su profesor René, estoy pendiente de sus sugerencias
y nos vemos en el canal. Muchísimas gracias.